Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 3 de 1 Samuel narra uno de los episodios más significativos del Antiguo Testamento, el llamado del joven Samuel por parte de Dios. Este evento marca una ruptura importante en la historia de Israel, tanto en el ámbito espiritual como político. Israel se encontraba en un periodo de decadencia moral y religiosa, caracterizado por la falta de liderazgo espiritual fiel. El llamamiento de Samuel representa el inicio de una renovación profética bajo la guía directa del Señor. La narrativa destaca el contraste entre la decadencia del sacerdocio liderado por Elí y la elección soberana de un niño consagrado desde su nacimiento. Samuel no solo se convierte en profeta, sino también en un instrumento de transición entre el periodo de los jueces y el surgimiento de la monarquía israelita. El trasfondo espiritual, escasez de palabra y visión. El capítulo comienza con una declaración que sitúa al lector en el contexto religioso del momento. En aquellos días escaseaba la palabra de Yahvé. No había visión con frecuencia. Esta frase revela la situación crítica en que se encontraba Israel. A diferencia de otros tiempos, cuando Dios hablaba frecuentemente a través de profetas y visiones, este periodo estaba marcado por un silencio divino, producto del pecado y la corrupción generalizada. La referencia a la escasez de palabra no implica que Dios se había apartado totalmente, sino que había retenido su revelación como juicio sobre un pueblo que no obedecía. El liderazgo espiritual representado por Elí y sus hijos había caído en descrédito. Los hijos de Elí, Jofní y Faíns, cometían abusos en el tabernáculo y despreciaban las ofrendas del pueblo. Aunque Elí era consciente de sus acciones, no los reprendió con firmeza, lo que acarreó una condena divina sobre su casa. Samuel sirve en el templo. Samuel, aunque aún era un niño, ya estaba al servicio del Señor bajo la supervisión de Elí. Había sido entregado por su madre, Ana, en cumplimiento del voto que ella hizo antes de su nacimiento. Samuel dormía en el templo, cerca del arca de Dios, lo que indica su cercanía tanto física como espiritual al lugar más sagrado de Israel. El texto subraya que Samuel aún no conocía personalmente al Señor, lo que significa que, aunque estaba en el entorno religioso, todavía no había recibido una revelación directa de Dios. Esto refuerza la idea de que el llamado que está por venir es un momento inaugural en su vida espiritual y en su ministerio profético. El llamado nocturno de Dios a Samuel. La narración del llamado de Samuel se desarrolla en la noche. Elí ya se había acostado en su habitación, y Samuel dormía en el templo. El relato menciona que la lámpara de Dios aún no se había apagado, lo cual sugiere que era muy temprano en la mañana, antes del amanecer. También tiene un simbolismo. Aunque la palabra de Dios escaseaba, la luz divina aún brillaba. Dios llama a Samuel por su nombre, Samuel. El joven se despierta y, creyendo que era Elí quien lo había llamado, corre hacia él y dice, «Heme aquí». Elí le responde que no lo ha llamado y lo envía de vuelta a dormir. Esto ocurre 3 veces. Cada vez, Samuel escucha su nombre, responde con disponibilidad y va hacia Elí. Este patrón muestra la obediencia y humildad de Samuel, así como la falta de experiencia espiritual, pues no reconoce la voz divina. También resalta la paciencia de Dios, que llama repetidamente al niño, preparándolo para una nueva etapa. El discernimiento de Elí. Después de la 3ª vez, Elí comprende que el llamado proviene de Dios. Aunque su discernimiento espiritual había disminuido, aún conserva algo de sensibilidad para entender lo que está ocurriendo. Instruye a Samuel para que, si vuelve a oír la voz, responda, «Habla, Yahvé, porque tu siervo escucha». Esta instrucción es clave. No se trata solo de oír, sino de escuchar con disposición. La frase «tu siervo escucha» implica obediencia y sumisión. Por primera vez, Samuel se prepara conscientemente para recibir la palabra del Señor. La revelación de Dios a Samuel. Dios llama por 4ª vez. Esta vez, Samuel responde tal como le indicó Elí. Entonces Yahvé le habla directamente, revelándole un mensaje grave, un juicio definitivo contra la casa de Elí. La revelación afirma que Dios va a ejecutar lo que ya había anunciado previamente por medio de un varón de Dios. 1 Samuel 2, 27-36. El castigo a Elí y sus hijos por su irreverencia.
Dios declara que el pecado de la casa de Elí no será expiado jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Este mensaje es duro y difícil de recibir, especialmente para un niño. Samuel no solo escucha la voz divina por primera vez, sino que también es encargado de transmitir un juicio contra el hombre que lo había criado. La fidelidad de Samuel al entregar el mensaje. Por la mañana, Samuel abre las puertas del tabernáculo, como era su costumbre. No dice nada sobre la visión, temeroso de lo que implicaba. Sin embargo, Elí lo llama y le exige que le revele todo lo que el Señor le ha dicho, sin ocultar detalle alguno. Samuel le relata toda la visión, sin esconder nada. Elí responde con una aceptación resignada: Él es Yahvé, haga lo que bien le parezca. Esta respuesta reconoce la soberanía divina, aunque también refleja la pasividad que caracterizó a Elí durante su liderazgo. La disposición de Samuel a transmitir fielmente la palabra de Dios, aunque dolorosa, es una muestra temprana de su carácter como profeta. A diferencia de otros líderes anteriores, Samuel no acomoda el mensaje para agradar a los hombres. La consolidación de Samuel como profeta. El capítulo concluye con una declaración sobre el crecimiento de Samuel. El Señor estaba con él, y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Esta expresión significa que todo lo que Samuel decía como profeta se cumplía, porque venía de Dios. Desde Dan hasta Berseba, es decir, de norte a sur del territorio israelita, todo el pueblo reconoció que Samuel era fiel profeta de Yahvé. La aparición constante del Señor en Silo, donde seguía revelándose a Samuel, marca el restablecimiento de la comunicación divina con su pueblo. Este momento simboliza una nueva etapa para Israel. La era del silencio termina, y comienza una fase de dirección espiritual clara y continua. Samuel se convierte no solo en profeta, sino en juez y líder nacional. Enseñanzas centrales de 1 Samuel 3. 1. Dios llama en medio del silencio espiritual. Aunque la palabra del Señor escaseaba en Israel, no estaba ausente. Dios elige un momento preciso para levantar un nuevo portavoz, incluso en las circunstancias más inesperadas. 2. La importancia de la disposición para escuchar. La actitud de Samuel ante el llamado es un modelo de disponibilidad. Él no entiende al principio, pero está listo para obedecer. Su respuesta refleja una disposición que Dios honra. 3. Dios habla a quienes están cerca de su presencia. Samuel dormía cerca del arca de Dios. Este detalle no es accidental. Indica que quienes se acercan al Señor con reverencia y servicio están en posición de escuchar su voz. 4. La revelación requiere fidelidad al transmitirla. El mensaje recibido por Samuel era difícil, pero él no lo ocultó. El verdadero profeta no modifica la palabra recibida para suavizarla, sino que la transmite tal como es. 5. Dios levanta líderes cuando los existentes fallan. El liderazgo de Elí había fallado en disciplinar y guiar espiritualmente al pueblo. Dios no deja a su pueblo sin guía, y levanta a Samuel para ocupar el rol que Elí no cumplió. Conclusión. El capítulo 3 de 1 Samuel no es solo una historia sobre un niño que oye la voz de Dios. Es el relato de cómo el Señor interviene directamente en la historia de su pueblo para levantar nuevos líderes que respondan a su llamado con fidelidad. El contraste entre Elí y Samuel representa dos formas de responder a la voz de Dios, una pasiva, otra activa, una que ignora el pecado, otra que lo enfrenta con la verdad. Samuel inicia aquí su misión profética, y este llamado se convierte en un punto de partida para una transformación más amplia en la historia de Israel. La obediencia silenciosa de un niño se convierte en la voz firme de un profeta, marcando el inicio de una era de renovación espiritual. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.